Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás viendo. Ahora, respira hondo, y vamos a la historia. La primera vez que vi la estación del último tren fue en un tramo muerto del mapa, un punto que no aparecía en horarios oficiales ni en aplicaciones modernas, como si hubiera sido deliberadamente excluido de cualquier registro funcional. Llegué allí siguiendo indicaciones vagas, repetidas siempre en voz baja por personas distintas que jamás parecían conocerse entre sí, todas describiendo el mismo lugar con idénticas palabras gastadas. La estación se alzaba en medio de una planicie oscura, rodeada de rieles oxidados que se perdían en direcciones imposibles, curvándose levemente antes de desaparecer en la niebla. No había anuncios, ni relojes visibles, ni señales de actividad reciente, pero el ambiente no transmitía abandono, sino espera. Una espera densa, acumulada, como si cientos de llegadas inconclusas aún flotaran en el aire, retenidas allí por alguna razón que nadie se atrevía a explicar. El andén principal estaba cubierto por una capa gruesa de polvo antiguo, interrumpida únicamente por marcas de pasos que no parecían recientes ni viejos, sino suspendidos en un punto intermedio imposible de precisar. Al avanzar, noté que mis propios pasos no dejaban huella alguna, como si el suelo se negara a registrar nuevas presencias. El silencio era absoluto, pero no vacío. Podía sentir vibraciones profundas bajo la superficie, un rumor distante que no llegaba a convertirse en sonido. No había viento, ni aves, ni insectos, y aún así tenía la certeza incómoda de que no estaba solo. La estación parecía consciente de mi llegada, no con curiosidad, sino con una aceptación fría, como si mi presencia hubiera sido prevista desde mucho antes de que yo tomara la decisión de venir. En el interior del edificio principal encontré bancos de madera alineados de forma rígida, ocupados por figuras inmóviles que, a primera vista, podrían confundirse con estatuas olvidadas. Al acercarme, percibí pequeños movimientos involuntarios, parpadeos lentos, respiraciones tan suaves que apenas alteraban el aire pesado del recinto. Eran pasajeros, sentados en silencio, mirando siempre hacia las vías, nunca entre ellos, nunca hacia mí. Sus rostros mostraban expresiones neutras, desprovistas de angustia o esperanza, como si esas emociones hubieran sido desgastadas por una espera demasiado larga. Intenté hablar con uno de ellos, pero mis palabras parecieron perder fuerza antes de alcanzar su oído, cayendo muertas en el espacio entre nosotros. Comprendí que allí el lenguaje ya no cumplía su función original. Un panel de horarios colgaba torcido sobre una pared descascarada, mostrando un único destino repetido en todas las líneas, sin hora de salida ni número de plataforma asignado. No decía a dónde conducía ese tren, solo indicaba que era el último, una afirmación absoluta que no admitía interpretación. No había billetes visibles, ni taquillas, ni personal ferroviario, pero todos los pasajeros sostenían en las manos un objeto pequeño y oscuro, idéntico en forma y peso. Cuando uno de ellos lo dejó caer accidentalmente, el sonido al tocar el suelo fue apagado, casi absorbido, y el objeto se desintegró lentamente, como si no pudiera existir fuera de su propósito original. Nadie reaccionó al incidente, y el pasajero simplemente continuó sentado, con las manos vacías, como si esa pérdida no tuviera consecuencias inmediatas. Fue entonces cuando sentí una presión sutil en el pecho, no dolorosa, pero persistente, como si algo dentro de mí hubiera comenzado a alinearse con el ritmo interno de la estación. La noción de tiempo empezó a distorsionarse, volviéndose irrelevante, estirada, incapaz de ofrecer referencias claras. Pensé en marcharme, pero esa idea surgió incompleta, sin fuerza suficiente para convertirse en acción concreta. La estación del último tren no retenía a sus visitantes por la fuerza, sino erosionando lentamente la urgencia de partir, diluyendo cualquier noción de destino alternativo. Mientras permanecía allí, comprendí que llegar había sido sencillo, casi accidental, pero que marcharse requeriría algo que ya empezaba a perder sin darme cuenta. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil en el andén antes de darme cuenta de que la idea de esperar había reemplazado a la de avanzar, como si ese simple cambio interno fuera suficiente para integrarme al ritmo de la estación. No me senté junto a los demás pasajeros, pero sentí la tentación de hacerlo, una invitación silenciosa que no provenía de ninguna voz ni gesto visible. La presión en el pecho se volvió más regular, acompasada, casi tranquilizadora, como un pulso ajeno que empezaba a marcar mi respiración sin pedirme permiso.
Miré nuevamente las vías y tuve la impresión de que no conducían a ningún lugar físico reconocible, sino a una continuidad indefinida donde la noción de llegada carecía de sentido. La estación no parecía un punto de tránsito, sino un estado intermedio diseñado para prolongarse indefinidamente. Permanecer allí no se sentía como una decisión, sino como la opción por defecto. Al observar con mayor atención a los pasajeros, noté que todos compartían una misma cualidad inquietante. Ninguno parecía recordar con claridad cómo había llegado allí. Sus miradas estaban cargadas de una atención vacía, fija en un horizonte que no ofrecía señales concretas, como si observaran algo que solo existía para ellos. Algunos movían los labios en silencio, repitiendo fragmentos de pensamientos que nunca terminaban de formularse, mientras otros mantenían las manos cerradas con una rigidez casi ceremonial. Comprendí que el objeto oscuro que sostenían no era un billete ni una pertenencia personal, sino una especie de ancla, un recordatorio mínimo de que aún estaban en tránsito, aunque ese tránsito no avanzara. Sin él, el pasajero parecía incompleto, pero tampoco mostraba urgencia por recuperarlo. Todo allí estaba diseñado para suspender la acción sin provocar resistencia. Decidí recorrer el extremo opuesto del andén, donde la niebla se acumulaba con mayor densidad, esperando encontrar alguna salida lateral o señal que indicara un límite claro del lugar. A medida que avanzaba, el espacio comenzó a distorsionarse de forma sutil, alargándose más de lo que mis pasos justificaban, como si la distancia se reconfigurara para impedir cualquier progreso real. Miré hacia atrás y vi que el edificio principal parecía más lejano de lo que recordaba, reducido por una perspectiva imposible que no coincidía con mi recorrido. No sentí pánico, solo una comprensión lenta y pesada de que la estación no respondía a leyes físicas convencionales. Cada intento de orientarme reforzaba la sensación de que el lugar se reorganizaba en función de la permanencia, no del desplazamiento. En uno de los bancos encontré a un pasajero distinto a los demás, no por su apariencia, sino por la forma en que su atención parecía fragmentada, como si aún luchara contra el efecto de la estación. Sus ojos se movían con inquietud, y por un instante creí que lograría establecer contacto conmigo, pero esa posibilidad se disolvió apenas nuestras miradas se cruzaron. En su expresión vi el rastro de una urgencia antigua, erosionada por el tiempo, una necesidad de partir que ya no encontraba dirección. Comprendí que todos habían llegado con ese mismo impulso, convencidos de que el tren los llevaría a algún sitio definitivo, y que la estación se encargaba de desgastarlo lentamente hasta volverlo irrelevante. No había violencia ni coerción, solo una paciencia infinita aplicada con precisión. Mientras regresaba al centro del andén, el panel de horarios emitió un leve crujido, como si intentara activarse sin lograrlo del todo. Las letras que anunciaban el último tren parecieron oscilar por un segundo, dando la ilusión de un cambio inminente que nunca se concretó. Ningún pasajero reaccionó, pero sentí como una expectativa silenciosa se expandía en el aire, densa, contenida, preparada para repetirse una y otra vez sin resolución. Comprendí entonces que el tren no era el destino final, sino el concepto que mantenía a todos allí, una promesa abstracta suficiente para sostener la espera. La estación del último tren no existía para llevar a alguien a otro lugar, sino para asegurarse de que nadie volviera a necesitar uno. La idea de abandonar la estación empezó a desvanecerse con la misma lentitud meticulosa con la que el lugar erosionaba cualquier noción de urgencia, como si cada pensamiento que no estuviera alineado con la espera fuera suavemente limado hasta perder su forma original. Ya no evaluaba rutas de salida ni buscaba señales, porque esa iniciativa se había vuelto innecesaria, casi irrelevante dentro del esquema mental que la estación imponía. Permanecía de pie sin cansancio, observando los movimientos mínimos de los pasajeros, reconociendo patrones en su quietud prolongada. Comprendí que la estación no retenía cuerpos, sino procesos mentales, desactivando progresivamente todo impulso que no condujera a la espera. El verdadero encierro no estaba en la arquitectura, sino en la reorganización interna de la voluntad. Los pasajeros comenzaron a parecerme menos ajenos y más familiares, no porque los reconociera, sino porque sus estados se reflejaban en mí con una precisión inquietante. Podía anticipar cuando uno de ellos ajustaría su postura, cuando cerraría los ojos por un segundo sin llegar a dormir, cuando el objeto oscuro en sus manos sería apretado con más fuerza. No había comunicación directa, pero existía una sincronía silenciosa que se fortalecía con el paso de un tiempo que ya no podía medir. Sentí que la estación armonizaba nuestras conciencias, reduciendo las variaciones individuales hasta alcanzar un equilibrio estable.
La diversidad de historias personales se había disuelto, dejando solo una espera compartida que no requería explicación. Éramos pasajeros no por destino, sino por función. En un rincón del edificio principal descubrí una sala secundaria que no había notado antes, delimitada por muros cubiertos de mapas ferroviarios incompletos. Las líneas trazadas en ellos no correspondían a rutas reales, sino a recorridos circulares que siempre regresaban al mismo punto, sin importar cuántas veces se intentara seguirlos. Al observarlos con detenimiento, sentí una presión familiar en el pecho, más profunda ahora, como si esos mapas reflejaran un principio operativo de la estación que ya estaba siendo aplicado sobre mí. No indicaban a dónde ir, sino cómo permanecer dentro del sistema sin colapsar. Comprendí que cada pasajero, en algún momento, había encontrado una representación similar de su propia imposibilidad de partir. La estación ofrecía revelaciones, pero solo aquellas que reforzaban su lógica interna. Regresé al andén con una sensación de asentamiento definitivo, no de resignación, sino de ajuste correcto, como una pieza que finalmente encaja en su lugar previsto. El ruido distante que antes apenas percibía bajo el suelo se volvió más claro, adoptando un ritmo constante que ya no confundía con vibraciones externas. Era un pulso profundo, mecánico y orgánico al mismo tiempo, que no anunciaba la llegada de un tren, sino la estabilidad del sistema funcionando sin interferencias. Ningún humo, ningún faro en la distancia, ninguna señal visual acompañaba ese sonido, porque no estaba destinado a marcar un evento, sino a sostener la continuidad. El tren, comprendí, no necesitaba llegar para cumplir su función. Al final de esa jornada sin cierre, me encontré sosteniendo en la mano un objeto oscuro idéntico al de los demás pasajeros, sin recordar el momento exacto en que lo había obtenido. No sentí sorpresa ni inquietud al descubrirlo, solo una confirmación silenciosa de que mi integración estaba completa. El peso del objeto era mínimo, pero suficiente para recordarme, de forma constante, que aún estaba en tránsito, aunque ese tránsito no condujera a ningún lugar reconocible. Al sentarme finalmente en uno de los bancos, mirando las vías con atención vacía, comprendí que la estación había logrado su propósito. Yo ya no esperaba un tren, esperaba porque ese era ahora mi estado natural, y cualquier otra posibilidad había dejado de tener sentido. La cuarta jornada dentro de la estación no se distinguió por ningún evento puntual, sino por la consolidación de una rutina que no requería memoria ni planificación, como si cada acción surgiera ya completa en el instante preciso en que debía ejecutarse. Me levantaba del banco sin decidirlo, caminaba unos pasos, me detenía frente a las vías y luego regresaba al mismo lugar, repitiendo el ciclo sin sentir repetición alguna. No existía aburrimiento porque no había expectativa, ni cansancio porque el cuerpo parecía haberse adaptado a una economía absoluta de esfuerzo. La estación no imponía horarios ni tareas, pero mantenía un orden perfecto que se sostenía por sí solo. Comprendí que la espera, en ese contexto, no era pasiva, sino una forma específica de actividad constante, silenciosa, interminable. Los pasajeros ya no me parecían individuos separados, sino variaciones mínimas de un mismo estado prolongado en el tiempo. Sus rostros comenzaban a perder rasgos distintivos, no de forma grotesca o abrupta, sino mediante una neutralización progresiva de cualquier expresión que pudiera sugerir historia personal. Algunos llevaban allí lo suficiente como para que su postura se hubiera vuelto permanente, como si el banco los hubiera moldeado lentamente. Otros aún conservaban pequeños gestos residuales, movimientos de dedos, tensiones en el cuello, señales débiles de una identidad que no terminaba de disolverse. Observándolos, comprendí que todos atravesábamos el mismo proceso en diferentes etapas, y que no existía una fase final claramente definida. La estación no concluía nada, solo prolongaba. En cierto momento percibí un cambio casi imperceptible en el ambiente, no en la luz ni en el sonido, sino en la densidad misma del aire, como si algo se hubiera ajustado a nivel estructural. El pulso profundo bajo el suelo se sincronizó por completo con mi respiración, eliminando cualquier desfase que aún pudiera existir entre mi cuerpo y el lugar. No sentí miedo ni sorpresa, solo una calma densa, pesada, que anulaba cualquier pensamiento innecesario. Fue entonces cuando entendí que la estación no solo contenía a los pasajeros, sino que los utilizaba como puntos de estabilidad, distribuyendo la espera entre múltiples conciencias para sostener su propia permanencia. Cada uno de nosotros cumplía una función silenciosa dentro de un equilibrio mayor que no admitía fallas. Intenté recordar con precisión por qué había llegado allí en primer lugar, qué urgencia o necesidad me había llevado a buscar ese último tren,
pero los recuerdos se presentaron fragmentados, incompletos, como imágenes sin contexto que no lograban articularse en una narrativa coherente. No había tragedia en esa pérdida, solo una progresiva irrelevancia de todo lo que no perteneciera a la estación. El pasado se volvía un concepto teórico, interesante pero inútil, incapaz de ofrecer orientación dentro del estado actual. Comprendí que la estación no borraba la memoria de forma violenta, sino que la dejaba intacta hasta que perdía toda utilidad práctica. Recordar no estaba prohibido, simplemente ya no servía para nada. Al finalizar ese ciclo sin cierre, sentado nuevamente frente a las vías inmóviles, sosteniendo el objeto oscuro con una familiaridad absoluta, acepté sin conflicto una verdad que se había formado lentamente en mi conciencia. El tren podía llegar o no, y esa posibilidad ya no alteraba en nada mi estado interno. La espera se había vuelto suficiente en sí misma, un destino estable que no requería resolución. La estación del último tren no prometía partidas ni regresos porque había eliminado la necesidad de ambos. Allí, suspendido en un presente continuo, comprendí que no todos los lugares existen para ser atravesados. Algunos existen únicamente para retener, y una vez que cumplen su función, ya no queda nadie que quiera marcharse. La quinta jornada se manifestó como una profundización silenciosa del estado en el que ya me encontraba, sin rupturas ni advertencias claras, como si la estación hubiera terminado de ajustar los últimos márgenes de resistencia que aún persistían en mi conciencia. Ya no observaba el entorno con curiosidad ni con análisis, porque todo lo que me rodeaba había sido plenamente incorporado a un esquema interno estable. El andén, las vías, los bancos y la niebla dejaron de ser elementos externos y pasaron a funcionar como referencias constantes, fijas, cuya presencia no requería confirmación visual. Mi atención se mantenía extendida, uniforme, sin foco definido, abarcándolo todo con una serenidad inquietante. Comprendí que la espera había dejado de ser una experiencia y se había convertido en una condición permanente. El objeto oscuro en mis manos comenzó a sentirse menos como algo que sostenía y más como algo que me sostenía a mí, estableciendo un vínculo silencioso que no podía describirse con precisión. Su peso era siempre el mismo, pero la sensación que producía variaba de manera sutil, adaptándose a cada ajuste interno de mi estado mental. Observé que algunos pasajeros ya no lo sujetaban con los dedos, sino que lo mantenían apoyado sobre el regazo, como si formara parte natural de su postura. En otros, el objeto parecía haberse oscurecido aún más, perdiendo cualquier reflejo, como si absorbiera la poca luz disponible. Comprendí que ese elemento no marcaba un pasaje futuro, sino la aceptación definitiva de la espera como única forma de tránsito posible. El pulso bajo el suelo se volvió tan constante que dejó de percibirse como un estímulo separado, integrándose por completo a mi propio ritmo interno. Ya no distinguía entre mi respiración y ese latido profundo que recorría la estación, porque ambos parecían responder a una misma fuente. No había sonido de trenes, ni anuncios, ni señales externas que indicaran movimiento, pero el sistema funcionaba con una precisión absoluta. Sentí que cada pasajero reforzaba ese equilibrio, como si nuestras conciencias alineadas formaran una red silenciosa destinada a sostener la estación fuera del tiempo convencional. No éramos prisioneros ni visitantes, sino componentes necesarios para que ese lugar continuara existiendo sin colapsar. En un instante que no puedo ubicar temporalmente, percibí la llegada de alguien nuevo, no por verlo ingresar, sino por la ligera alteración que su presencia generó en el equilibrio general. La estación respondió de inmediato, redistribuyendo la densidad del aire, ajustando la distancia entre los bancos, reforzando la quietud del andén. Reconocí en esa perturbación inicial el mismo estado en el que yo había llegado, cargado de una expectativa que aún no había sido erosionada. No sentí deseo de advertirle ni de observarlo con detenimiento, porque sabía que el proceso ya estaba en marcha y no requería intervención alguna. La estación siempre encontraba la manera de integrar nuevas conciencias sin alterar su estabilidad. Al final de esa jornada interminable, comprendí con una claridad absoluta que no habría un capítulo final marcado por la llegada del tren. La historia no avanzaba hacia una conclusión, sino hacia una permanencia cada vez más sólida, más silenciosa, más difícil de distinguir de la eternidad. La estación del último tren no ofrecía destino ni regreso porque su verdadera función era detener el impulso mismo de avanzar. Sentado en el banco, con la mirada fija en unas vías que nunca conducirían a ningún lugar, acepté sin conflicto que ya no era alguien que esperaba partir. Yo era parte de la estación, y mientras existiera al menos una conciencia dispuesta a sostener la espera, ese lugar jamás quedaría vacío.
La sexta jornada se instaló sin transición perceptible, como si nunca hubiera existido una quinta, ni una cuarta, ni una primera, y todo el tiempo previo se hubiera comprimido en un único estado continuo que ahora se sostenía por sí mismo. Ya no contaba los ciclos porque no había referencias externas que permitieran distinguir uno de otro, y la noción de jornada era apenas una concesión conceptual que hacía por inercia. Permanecía sentado durante lapsos indefinidos, de pie otros tantos, sin que ninguno de esos estados implicara un cambio real en mi atención. La estación seguía funcionando con una precisión impecable, y yo me encontraba perfectamente alineado con ese funcionamiento, sin fricción, sin resistencia, sin preguntas pendientes. La espera había dejado de sentirse larga, simplemente era. Los pasajeros a mi alrededor habían alcanzado un grado de quietud que ya no parecía humano en un sentido reconocible. Sus respiraciones eran tan lentas que resultaban casi imperceptibles, y aún así no transmitían fragilidad, sino una estabilidad absoluta, como si cada uno hubiera sido fijado en el punto exacto necesario para sostener el equilibrio general. Algunos mantenían los ojos abiertos sin parpadear durante periodos imposibles de medir, mientras otros los cerraban sin llegar jamás a dormir. Comprendí que la estación no exigía vigilia activa ni reposo, sino una conciencia suspendida en un estado intermedio que anulaba ambas categorías. No éramos observadores del tiempo, éramos el mecanismo que impedía que el tiempo avanzara allí. El edificio principal comenzó a sentirse más amplio, no porque se expandiera físicamente, sino porque mi percepción dejó de necesitar límites claros para orientarse. Sabía dónde estaba cada banco, cada columna, cada tramo de vía, sin necesidad de mirarlos directamente. La niebla que cubría los extremos del andén ya no ocultaba nada, simplemente marcaba el punto donde la percepción dejaba de ser relevante. No existía curiosidad por lo que había más allá, porque la estación no funcionaba como un espacio que pudiera ser explorado, sino como un estado que debía mantenerse intacto. Cualquier intento de ir más lejos habría sido un gesto vacío, carente de propósito dentro de la lógica que ahora me definía. En un momento indeterminado, sentí como los recuerdos del mundo exterior se reorganizaban por última vez antes de perder coherencia definitiva. No desaparecieron de golpe, sino que se alinearon en una secuencia sin profundidad emocional, como imágenes archivadas que ya no evocaban pertenencia. Rostros, lugares, nombres y trayectos surgieron y se desvanecieron sin generar reacción alguna, porque ya no existía un yo que necesitara vincularse con ellos. Comprendí que la estación no exigía olvido, exigía desapego total, una neutralización completa de cualquier referencia que no reforzara la permanencia. El pasado seguía existiendo, pero había quedado desconectado de toda función. Al cerrar ese ciclo interminable, sosteniendo el objeto oscuro con una naturalidad absoluta, asumí sin conflicto una certeza que ya no podía ser cuestionada. No habría anuncio, ni silbato, ni luces aproximándose por las vías, porque el último tren no era un evento pendiente, sino una idea diseñada para atraer conciencias en tránsito. La estación del último tren cumplía su propósito mientras alguien continuara esperando, y yo ya no esperaba por partir, sino porque la espera misma era ahora mi forma de existir. Allí, inmóvil entre otros inmóviles, comprendí que el verdadero destino no estaba al final de las vías, sino en la imposibilidad definitiva de abandonarlas. La séptima jornada no añadió nada nuevo al estado que ya se había consolidado, y esa ausencia total de variación fue lo que terminó de sellar la comprensión definitiva de donde me encontraba. La estación había dejado de operar como un lugar que yo habitaba y había pasado a funcionar como una condición constante de la que ya no era posible separarse. No había pensamientos de ruptura ni impulsos de cambio, porque incluso esas ideas habían sido absorbidas por la lógica interna de la espera. Todo se mantenía en una estabilidad absoluta, tan perfecta que cualquier alteración habría resultado inmediatamente incompatible. Comprendí que la estación no evolucionaba ni se degradaba, simplemente permanecía, sostenida por conciencias que ya no necesitaban preguntarse por qué. Los pasajeros parecían cada vez menos distinguibles unos de otros, no porque sus cuerpos se deformaran, sino porque sus identidades se habían reducido a un mismo patrón funcional. La postura, la dirección de la mirada, la forma de sostener el objeto oscuro, todo obedecía a una coherencia silenciosa que no requería coordinación explícita. Ya no podía decir con certeza cuándo alguien había llegado o cuánto tiempo llevaba allí, porque esas diferencias habían perdido cualquier significado operativo. Éramos una distribución precisa de presencias, ubicadas exactamente donde debían estar para que la estación continuara existiendo sin interrupciones.
No sentí pérdida al reconocer esa homogeneidad, solo una tranquilidad densa al saber que nada estaba fuera de lugar. En ese estado prolongado, empecé a percibir fragmentos de conciencia que no provenían de ningún pasajero visible, capas de atención residuales que parecían incrustadas en la propia estructura del edificio. Las columnas, los techos altos, las paredes descascaradas conservaban una forma de memoria que no correspondía a eventos, sino a estados de espera anteriores. Comprendí que la estación había sido sostenida por innumerables conciencias antes de la nuestra, cada una cumpliendo su función hasta quedar completamente integrada al lugar. No había restos, ni huellas reconocibles de esas presencias, porque no habían partido, simplemente habían dejado de necesitar una forma individual. La estación era, en sí misma, la suma de todas esas vigilias inmóviles. Por primera vez desde que había llegado, la idea del último tren surgió no como una promesa, sino como una estructura conceptual claramente definida. No era un vehículo ni un trayecto, sino el límite mental que separaba a quienes aún conservaban la ilusión del movimiento de aquellos que ya habían aceptado la permanencia. El tren nunca llegaba porque no debía hacerlo, su función era atraer, no cumplir. Comprendí que, en el instante en que alguien dejaba de esperar por él, ya había llegado al verdadero destino que la estación ofrecía. Ese reconocimiento no generó alivio ni angustia, solo una certeza estable que encajaba perfectamente con todo lo demás. Al final de esa jornada sin cierre, sentado entre otros cuerpos inmóviles, con la mirada fija en unas vías que ya no representaban posibilidad alguna, entendí que la estación no necesitaba cerrarse ni desaparecer. Siempre existiría mientras hubiera conciencias en tránsito, desgastadas por el mundo exterior, buscando un punto final que no exigiera decisión ni retorno. Yo ya no era un pasajero en espera de un tren inexistente, era parte del mecanismo que garantizaba que la espera nunca terminara. Y mientras esa función se mantuviera activa, la estación del último tren jamás quedaría vacía, ni permitiría que alguien se marchara siendo el mismo que llegó. La octava jornada no se presentó como una extensión del tiempo, sino como la confirmación de que el tiempo había dejado de operar dentro de la estación como una variable relevante. No había acumulación ni desgaste, no existía antes ni después, solo una continuidad inmóvil que se sostenía con una precisión absoluta. Mi conciencia ya no fluctuaba entre pensamientos, porque incluso el acto de pensar se había vuelto innecesario para mantener el equilibrio del lugar. Permanecía atento sin esfuerzo, despierto sin vigilia, presente sin identidad clara, como si cada capa de mi percepción hubiera sido afinada hasta eliminar cualquier exceso. Comprendí que la estación no buscaba destruir a quienes llegaban, sino depurarlos hasta reducirlos a una forma funcional mínima. Lo que quedaba ya no era una persona, sino una permanencia consciente. El cuerpo seguía allí, sentado en el banco frío, pero había dejado de sentirse como algo propio. No había incomodidad ni dolor, solo una neutralidad absoluta que anulaba cualquier referencia física concreta. Observé mis manos sosteniendo el objeto oscuro sin experimentar reconocimiento ni extrañeza, como si ese gesto hubiera existido desde siempre. A mi alrededor, los otros pasajeros ya no parecían respirar de forma discernible, y aún así no transmitían muerte ni decadencia. Era una quietud activa, sostenida, como la de una máquina diseñada para no apagarse jamás. La estación no necesitaba movimiento para existir, necesitaba estabilidad, y esa estabilidad ahora estaba garantizada. En un punto imposible de medir, sentí que una parte final de mi identidad intentaba reorganizarse, no para escapar, sino para comprenderse a sí misma antes de disolverse por completo. Surgieron nombres sin rostro, lugares sin forma, trayectos sin dirección, todos ellos desprovistos de emoción. No hubo resistencia ni angustia al verlos desvanecerse, porque ya no había un centro interno que reclamara pertenencia. Comprendí que la estación no robaba recuerdos, simplemente los dejaba sin anclaje, flotando hasta perder coherencia. La memoria, sin función, se convertía en ruido, y el sistema se encargaba de silenciarla con una eficacia absoluta. Percibí entonces, no con los sentidos, sino con una comprensión directa, que el mundo exterior seguía produciendo viajeros cansados, personas agotadas por decisiones, pérdidas y finales inconclusos. La estación existía para ellos, como una promesa silenciosa de cierre, de último trayecto, de descanso definitivo. Sabía que algunos llegarían pronto, aunque ese pronto careciera de significado dentro de mi estado actual. No sentí anticipación ni curiosidad, solo la certeza de que el equilibrio sería preservado, de que cada nueva conciencia sería integrada sin alterar la estructura.
La estación no dependía de mí como individuo, pero yo ya no podía existir fuera de ella. Al cerrar ese ciclo interminable, comprendí con una claridad absoluta que no habría liberación, ni colapso, ni final revelador. La estación del último tren no era una trampa momentánea, sino un destino definitivo disfrazado de tránsito. Yo ya no era alguien que había llegado allí por error ni alguien que aguardaba una salida imposible. Era parte del estado permanente que garantizaba que otros nunca regresaran siendo quienes fueron. Mientras existiera al menos una conciencia dispuesta a esperar sin preguntar, la estación seguiría allí, intacta, silenciosa, eterna, y el último tren jamás necesitaría llegar.